Quizás ustedes recuerden cuando la pandemia, el Papa leyó este texto en la plaza de San Pedro, toda sola, y cuando no podíamos salir, cuando no podíamos encontrarnos unos con otros, y empezó a hablar de este texto, pero haciéndonos sentir que nosotros íbamos viviendo con, con Cristo ese acontecimiento. Y hablaba de cómo ah, la humanidad entera se fue quedando en silencio. ¿Se acuerdan ustedes que no pudimos celebrar mucho tiempo la misa aquí? Que estuvimos encerrados y que estábamos en gran temor, en gran desconfianza y que sentíamos que no podíamos salir. Y el Papa hace alusión a este texto y nos insiste y nos llama y nos dice, es que en la barca nos descubrimos que íbamos todos juntos y que o remábamos todos o nos hundíamos todos. Todos vamos en la misma barca y insistía eso. Y hablaba de cómo empieza este texto diciendo que al atardecer, al anochecer, cuando se vienen las tinieblas, cuando se vienen las dificultades. Y cuando se vienen las dificultades es cuando nos llega también a nosotros el miedo y cuando se hacen más graves los problemas. Y yo creo que todos hemos experimentado. Algún enfermo decía es que ya le tengo miedo a que llegue la noche, porque en la noche es cuando más fuerte siento el dolor y más siento que no sé si voy a amanecer o qué va a pasar, o me siento más solo al anochecer. Lo otro que es bien significativo es que Cristo les dice a sus apóstoles, vamos a la otra orilla. Están en el lago de Genezaret y están en el lado de Galilea. Y irse al otro lado es irse a la orilla de los paganos, a la orilla de los que son diferentes, a la orilla de los que son distintos y que da miedo ir allá. Y sin embargo, Cristo les dice a sus apóstoles, vamos. Y a todos nosotros nos da miedo lo desconocido. A todos nosotros nos da miedo el desinstalarnos, el movernos, el dejar las cosas. Pero Cristo nos invita a que vayamos, a que salgamos, a que anunciemos, a que vayamos a otras partes. Y si Cristo les había dicho a sus discípulos que confiaran en Él, ahora que van en la barca y que empiezan a sentir la tormenta y que sienten que se hunde aquella barca, ahora los discípulos empiezan a tener miedo. Y Jesús tranquilamente en la barca durmiendo. Y le dicen, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que perezcamos? Como si Él no fuera allí en la barca, como si Él no estuviera en el mismo peligro. A ellos que eran pescadores, a ellos que estaban acostumbrados a andar en ese lago, que ciertamente no es el mar, pero cuando se embravece también, sí es capaz de hundir las pequeñas barcas de los pescadores. Y sin embargo, ellos que eran pescadores y que ya conocían eso, les da el miedo y el miedo
grande. ¿No te importa que nos hundamos? Cuando encontramos que vamos en el camino y que hay problemas y que hay dificultades, cuando sentimos las olas de la adversidad, cuando sentimos los vientos que parece que nos hunden, a veces se nos olvida que Cristo va con nosotros. Y a veces sentimos que nosotros vamos solitos y solitos queremos enfrentar todas las dificultades y todos los problemas y todos los pleitos y las angustias. Alguien en días pasados me comentaba de las dificultades que hay en la iglesia, de todos conocidos, y de los problemas en una iglesia ahora en estos tiempos modernos donde parece que ya nos olvidamos de la religión y que nos queremos olvidar de Dios y que queremos vivir cada quien como nos da la gana. Y alguien decía, oiga, ¿y no le da miedo que la iglesia fracase? Y yo le decía, no, es que Cristo va con nosotros. A lo mejor nosotros nos equivocamos, a lo mejor nosotros perecemos, a lo mejor nosotros no llevamos el rumbo, pero Cristo sí sabe el rumbo y Cristo sí sabe navegar y Cristo está ahí. Cuando le habla al viento y al mar y les dice que estén en calma, los apóstoles se quedan sorprendidos. Se les había olvidado del poder de Cristo. No habían pensado en Cristo y nomás estaban con el temor. Y cuando nosotros estamos con miedo, muchas veces hacemos barbaridades. O nos quedamos tiesos frente a las dificultades y no hacemos nada, o a veces hacemos barbaridades. Días pasados en algún incendio sacaban en las noticias como un hombre que se estaba incendiando el edificio, pues se avienta desde no sé qué piso altísimo y se avienta y cae y se despadaza por el miedo a quemarse, por no enfrentar las dificultades. Y a nosotros nos pasa así también, que frente al miedo hacemos cosas que no deberíamos, hacemos cosas que no están bien o nos quedamos paralizados sin hacer nada. Y hoy Cristo nos invita a que tengamos la confianza en Él. ¿Qué les dice a aquellos hombres, aquellos discípulos, hombres de poca fe? Todavía no creen, todavía no creen. Y a lo mejor nos dice también a nosotros, hombres de poca fe. Todavía no creemos. Con la imagen que nos presentaba el Papa diciendo, nosotros vamos todos en la barca, tenemos que remar todos juntos. Con esa imagen diciendo, nadie puede quedarse de brazos cruzados, nadie puede hacer a un lado al otro, porque quitar al otro que vaya en la misma barca ponemos más riesgos y peligros. Nos decía de toda la humanidad cómo necesitamos asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad en todo lo que sucede en nuestra iglesia y en todo lo que sucede en todo el mundo. Porque a veces a algunos parecería que no les importa lo que pase a los demás y que no les importa que los demás no estén bien. Y sin embargo es muy importante la participación, el remo de cada quien, el granito de arena de cada quien. O nos hundimos todos o nos salvamos todos. Por ejemplo, en estos días pasados y todavía que hemos sentido el calor insoportable y que vemos que el agua se acaba y nos quejamos, pero si no colaboramos todos en el cuidado de la madre naturaleza, pues nos la vamos acabando y la vamos destruyendo.
es colaborar todos. Es colaborar todos, pero es estar también con el Señor Jesús de la mano, agarrarnos de la mano, hacer nuestra oración, gritarle, Señor, nos hundimos, Señor, nos preocupamos, Señor, es un problema grave. Señor, sálvanos que perecemos. Que hoy nos acerquemos hacia el Señor, pero también estemos muy comprometidos, cada uno de nosotros, en buscar hacer la parte que nos corresponde, nuestra corresponsabilidad en el bienestar de toda la sociedad. Acerquémonos hacia el Señor. Nuestra misa es la participación de todos. La misa es el sentirnos todos unidos y el compartir todos, pero que después esto lo vayamos a hacer en el trabajo de fuera, de sentirnos todos comprometidos.